El comunicador de Isbal recibió una llamada por una frecuencia abierta, con su código de llamada normal. Isbal y Failín se miraron, sorprendidas. No deberían recibir ninguna llamada abierta. Igualmente, Isbal respondió. Adelante. Isbal, aquí Nordon. Hemos encontrado algo en la zona de búsqueda. Parece que se trata de la nave en la que supuestamente iba Vader. Nordon. Espera. ¿Qué haces ya en la zona de búsqueda? ¿Cham lo ha autorizado? ¿Y se puede saber qué haces hablando por esta frecuencia? Le salió un tono de voz más brusco de lo que quería, pero solo porque no quería que nadie más encontrara a Vader. Quería encontrarlo ella, por Poc, por Esgo. Encontrarlo y verse reflejada en las lentes de su casco al apretar el gatillo y atravesarle el pecho con el disparo de su blaster. El comunicador está encriptado, Isbal. Somos los primeros en llegar aquí y sí, Cham lo sabe. Venimos del convoy que salía de la base lunar. Hay 3 equipos más en camino. 4, cuando lleguemos nosotros, añadió Isbal. Correcto. A lo que iba. Hemos encontrado lo que parece ser una nave caída en plena jungla, en estas coordenadas. El ordenador de a bordo de Isbal recibió las coordenadas. Estaban en el extremo norte de la zona de búsqueda. Envíaselas a los otros equipos que están en camino, dijo Isbal. ¿Es la lanzadera del emperador? Preguntó Failín con entusiasmo. ¿Habéis confirmado el identificador de la nave? Le preguntó Isbal a Nordon, y se aguantó la respiración anticipando la respuesta. La vegetación de la jungla es muy espesa, pero parece una lanzadera imperial. Podríamos bajar a echarle un vistazo. Isbal estaba negando con la cabeza. Negativo, negativo. No bajéis, Nordon. Si es Vader, no bajéis. ¿Entendido? Entendido. ¿Entonces qué? Isbal se planteó varias opciones. ¿Has informado a Cham? No puedo abrir comunicaciones con él. Significaba que seguía en la base subterránea. Sabía lo que Cham ordenaría, hacer un reconocimiento y esperar refuerzos. Observad la nave lo mejor que podáis, Nordon. Si confirmáis que es la lanzadera del emperador, o si avistáis a Vader o al emperador, borradlos de la faz del planeta. Entendido. ¿Tú qué vas a hacer? Destruir cosas, respondió Isbal. Como siempre, bromeó Nordon. Hasta pronto. Allá vamos, le dijo Isbal a Failín. El generador se puso en marcha con un zumbido y el plato de la antena portátil de comunicaciones empezó a girar, buscando una red. Tendremos conexión dentro de un momento, Lord Vader, informó el capitán de la Guardia Real. Utilice la frecuencia personal del emperador. Pida inmediata. Vader pudo sentirlo antes de verlo. Se volvió bruscamente hacia su maestro, y lo vio observando el cielo. 2 luces descendían a toda velocidad. Vader sabía que eran naves. Quizá habían visto el fuego. Vienen naves, excelencias, dijo uno de los guardias reales. Se acercó un magnificador de campo a las lentes del casco. No son imperiales. Son un par de cargueros Twi'leks, creo. ¿Quiere que dispare una bengala, excelencias? No creo que eso sea necesario, respondió el emperador con una sonrisa forzada. Las naves se acercaban rápidamente. Sus siluetas toscas en forma de disco se recortaban claramente contra el telón de fondo del cielo. Vader encendió su espada de luz y se situó delante de su maestro. Isbal dejó de pensar en el descubrimiento de Nordon y se concentró en pilotar la nave escolta a poca velocidad, en dirección al ecuador de Rilot. Por debajo de ellas, la superficie del planeta era una masa rocosa y desigual de tonos marrones y negruzcos. El terreno estaba marcado por numerosos cauces secos, y por pequeños bosques aquí y allá. A lo lejos, una de las cordilleras montañosas del Ecuador se alzaba majestuosamente hacia el cielo, iluminada por los tonos rojizos y anaranjados del atardecer. Isbal raramente tenía tiempo para apreciar la belleza, pero ahora le dedicó un momento. «Es fantástico, ¿no?», comentó Failín. «No tengo palabras para describirlo. Todo parece muy bonito desde lejos», replicó Isbal, «pero muy duro cuando te acercas». «Ya», dijo Failín, apartando la mirada de las montañas. Se inclinó hacia adelante y miró por la ventana principal. «Todavía no veo la base. Estamos a 300 kilómetros»,
respondió Isbal, examinando la lectura del escáner. No hay naves en los alrededores. Están todas patrullando o en misiones de rescate. Vamos a acabar con esto y luego nos vamos de cacería. Entendido, dijo Failín, asintiendo con la cabeza. Cuando se acercaron a la distancia de comunicación establecida por los protocolos imperiales, Isbal llamó a la base. Base Ecuatorial Alfa, aquí Escolta Imperial 29. ¿Me reciben? La respuesta fue inmediata. Escolta Imperial 29, les oímos alto y claro. Llevamos altos cargos del peligro que necesitan asistencia médica inmediata. Preparen un equipo médico y envíenme un número de plataforma de aterrizaje. Isbal no apartaba la mirada del escáner, esperando a que bajaran los escudos de la estación. Failín, sentada a su lado, se movía nerviosamente. Vamos, susurró Failín. Enseñadnos la barriga para que os la podamos rascar. No obstante, los escudos seguían activos. El comunicador volvió a chisporrotear. Aquí el mayor Stenborcas. Nos han informado sobre su llegada. Les pido disculpas, pero envíenme por favor sus credenciales, Escolta 29. Además, ¿quién son los altos cargos? Serví en el peligro hace tiempo. Conozco a buena parte de la tripulación. Isbal intercambió una mirada con Failín y apretó la mandíbula para activar el comunicador que la conectaba con Cham. Quieren credenciales, Cham. Y nombres de los heridos. Parece ser que el comandante de la base sirvió en el peligro. Nada. Cham estaba bajo tierra, sin comunicaciones. El capitán se llamaba Luit, dijo Failín. Podríamos decir su nombre. ¿Cómo lo sabes? Preguntó Isbal. Failín se encogió de hombros. Lo he oído en alguna parte. ¿Qué vas a decirles? Isbal empezó a pensar en mentiras. Failín se inclinó hacia adelante y señaló a través de la ventana principal. Ahí está. Podían ver unas instalaciones muy grandes, con muchos edificios de cemento, el generador de escudos y una serie de antenas parabólicas que constituían la principal base de comunicaciones imperiales en Rilot. El sol del atardecer lo teñía todo de tonos anaranjados. A Isbal le pareció ver un par de pequeños transportes en las plataformas de aterrizaje, pero ningún caza. ¿Isbal? Dijo Failín. Isbal activó el comunicador. Llevo a personal del puente de mando. ¿Personal del puente de mando? Respondió Borcas. He oído que Luit salió ileso. ¿A quién lleváis? ¿Al comandante? Mentalmente, Isbal celebró no haber mencionado a Luit. Empezó a improvisar mentiras. Señor, honestamente, no sabría decirlo. Solo soy una piloto de escolta. Los oficiales que llevamos están en muy mal estado, al igual que mi nave. Ha sido un caos ahí arriba y hemos salido con vida por los pelos. Ni siquiera puedo subir mis credenciales. El ordenador está hecho sas. A su lado, Failín dio un grito, como si estuviera gravemente herida. Señor, dijo Isbal, fingiendo desesperación. Necesitamos ayuda. Escolta 29, tienen permiso para aterrizar en la plataforma 9, afirmó el mayor Borcas. El equipo médico está en camino. Isbal cortó la conexión. No activaremos el armamento hasta que estemos más cerca, le dijo Isbal a Failín. Isbal no pudo evitar sonreír cuando vio en el escáner que habían desactivado los escudos. Al acercarse a la base, empezaron a ver más detalles. Un grupo de soldados y un equipo médico con sus droides se dirigían a toda prisa hacia la plataforma 9. A través de los ventanales del puente de control y observación, iluminado por dentro, vieron a los oficiales y soldados que les esperaban. Veo 4 antenas parabólicas, dijo Failín. Las podemos eliminar todas de una vez. Las antenas son la prioridad. Yo me encargo de ellas. Tú intenta matar a todos los imperiales que puedas. Failín se la quedó mirando, quizás sorprendida por su sed de sangre, y asintió con la cabeza. Estaban cada vez más cerca, devorando kilómetros a cada segundo, y la base se iba haciendo cada vez más grande. Isbal empezó a elegir el orden de sus objetivos, inclinando ligeramente la nave escolta para enfocar el ataque. Tenían que destruir todos los platos satelitales en el primer pase.
No creía que la nave escolta tuviera suficiente potencia para destruir un generador de escudos reforzado, así que tenían que destruir las antenas antes de que Borcas entendiera lo que estaba pasando y volviera a activar los escudos. Sonó el comunicador. Esa era la plataforma de aterrizaje 9, informó Borcas. La 9, escolta 29. Entendido, respondió Isbal, pero no cambió de dirección. En lugar de ello, aceleró inmediatamente y activó la mira computerizada. Sabía que los imperiales detectarían este movimiento. Fijó sus objetivos rápidamente. Fuego a discreción, le dijo a Failín. Empezó un recuento mental. Calculaba que tenían 30 segundos como mucho. Failín tenía el control manual de los cañones laterales, y empezó a disparar. Los rayos de plasma impactaron en la base, dispersando al equipo médico y dejando unos cuantos cuerpos sin vida en la plataforma de aterrizaje. Isbal disparó sobre el objetivo que tenía fijado. Uno de los platos satelitales estalló en una nube de humo y llamas. Llevaban 3 segundos. No se molestó en fijar el segundo objetivo con la mira computerizada. No tenía tiempo. Pasó el control al modo manual y disparó, llenando el espacio entre la nave y la antena de líneas de plasma. La segunda antena explotó, la base se llenó de llamas y la estructura entera se desmoronó sobre un edificio cercano, causando una explosión secundaria que lo llenó todo de humo. Llevaban 5 segundos. Como Isbal no podía ver, fijó la mirada en el panel de instrumentos. Redujo velocidad y viró violentamente a babor. Faltaban 20 segundos. Había activado de nuevo la mira computerizada, que se centró en la tercera antena. Disparó. La antena estalló en una columna de humo y escombros, que salieron propulsados. Algunos trozos de metal golpearon el casco de la nave escolta. Isbal giró pronunciadamente para dirigirse a la última, mientras Failín disparaba a ciegas a través del humo. Salieron de la nube de humo y vieron la cuarta antena. Recibieron un impacto en un lateral de la nave, que salió disparada hacia estribor. Saltaron todas las alarmas. Posición defensiva, dijo Isbal, cuando faltaban 10 segundos. Maniobras evasivas. Apunta a la antena, Failín. El cielo se llenó de rayos verdes, procedentes de izquierda y derecha. Recibieron otro impacto, pero los modestos escudos y el casco de la nave escolta aguantaron. No puedo acertar nada si nos movemos de esta forma, gritó Failín. Estabiliza la nave. Isbal iba tan lenta como podía para no pasarse de largo, pero la lentitud tenía su precio. Se movía de lado a lado, de arriba abajo, pero esta nave escolta no era como un caza y le costaba mucho esquivar los disparos. La carlinga empezó a llenarse de humo. Sonaron las alarmas, que anunciaban fallos en varios sistemas y circuitos. Toma el mando de control, ordenó Isbal. Nos van a derribar, respondió Failín. No soy ni la mitad de buena que tú. Hazlo lo mejor que puedas, le dijo Isbal con calma. Tengo que destruir esa antena. Te he pasado el control a tu mando. Yo me encargo de las armas. Vamos. Failín empezó a soltar palabrotas, pero cogió la palanca de mando. Mantuvo la nave en movimiento, sacudiéndola más o menos al azar. No como lo haría un piloto experimentado, pero fue suficientemente efectivo para evitar que las derribaran. Sonó el comunicador a través de una frecuencia del movimiento. Seguramente serían noticias de Nordon. Isbal no podía dedicarle ni un segundo a responder. Ni tampoco Failín, que tenía la palanca de mando agarrada con fuerza. Y cuando se encargaran de la última antena, no podrían responder hasta que desaparecieran de la línea de visión. El humo no le dejaba ver la mira computerizada, así que Isbal volvió a cambiar a manual. Apuntó a la última antena. Failín balanceaba la nave de derecha a izquierda. Los disparos procedentes de la base pasaron rozando la proa. «Dispara, Isbal», gritó Failín. Se acercaban mucho. Manteniendo la calma, Isbal pulsó el botón de disparo. Los rayos de plasma impactaron en el plato y lo redujeron a una lluvia de esquirlas metálicas, que salieron disparadas por una bola de fuego. «Sácanos de aquí», dijo Isbal, soltando una exhalación. Failín tiró de la palanca de mando y aceleró al máximo. Salieron del alcance de los cañones blaster casi inmediatamente.
El cielo llenó la ventana principal a medida que subían hacia la atmósfera exterior. No nos persiguen, dijo Isbal, comprobando el escáner. Failín blasfemó en voz baja, negando con la cabeza. Isbal comprobó el comunicador, esperando que Cayón estuviera a punto de piratear los satélites. Probó con el comunicador privado para ir sobre seguro. Cham, ¿me recibes? Nada. Entonces lo intentó a través del canal abierto en la frecuencia de Nordon. Nordon, ¿me oyes? De nuevo, nada. Solo silencio y ráfagas de estática. Parece que ha funcionado, dijo Failín. Las comunicaciones están bloqueadas. Los comunicadores están limitados por todo el planeta. Cayón es bueno. Lo es. Pero aún no nos podemos relajar, replicó Isbal. Ahora viene lo más difícil. Activó el ordenador de navegación, introduciendo las coordenadas de la ubicación donde se suponía que tenían que encontrarse con Cham. Se iban a encontrar ahí para ir juntos a las coordenadas que habían recibido de Nordon. Pronto empezaría la cacería de Bader. Después de una exploración a velocidad lenta, los cargueros dieron la vuelta y se dirigieron hacia el pequeño campamento. Aceleraron y descendieron en un ángulo pronunciado. Creo que ya han visto lo que querían ver, observó el emperador. Bajando en picado, los cargueros empezaron a disparar con los cañones blaster que llevaban instalados sobre el techo y en la parte inferior. Los cañones despedían unas largas líneas rojas ardientes. A 100 metros de Bader y el emperador, los árboles explotaban y quedaban reducidos a astillas. Los disparos se precipitaban por el claro hacia ellos, dejando un rastro de agujeros humeantes en la tierra. Este camino de fuego se dirigía hacia Bader. Bader estaba tenso, totalmente conectado con la fuerza, en situación de defender su posición. Entonces sus brazos se pusieron en movimiento. Su espada de luz zumbaba mientras la hacía girar a derecha e izquierda, desviando los poderosos disparos de los cañones blaster hacia los árboles. Los disparos desviados pulverizaron varios árboles y destruyeron las tiendas, pero no tocaron el sistema de comunicaciones. La fuerza cinética de los disparos lo propulsaba hacia atrás, y sus botas iban describiendo un surco en la tierra. Los guardias reales se recuperaron rápidamente de la sorpresa inicial y empuñaron los rifles blaster. Dispararon contra los cargueros mientras aceleraban y pasaban de largo. No obstante, sus armas personales no le hacían ningún daño a las naves, que estaban blindadas y llevaban escudos. Excelencias, tendríamos que refugiarnos entre los árboles, gritó el capitán. No lo creo, respondió el emperador suavemente, observando cómo las naves daban media vuelta. Esta vez volarán más bajo, comentó Bader. Creo que tienes razón, dijo el emperador. Se quitó la túnica, cogió la elaborada empuñadura de su espada de luz y la encendió. Bader lo miró, sorprendido. Rara vez veía a su maestro demostrando su poder en público. Y entendió lo que significaba, claro. No podían quedar testigos supervivientes. Solo los guardias reales podían sobrevivir. Eran los únicos en quienes podía confiar. Nunca explicarían nada de lo que habían visto, ni siquiera lo hablarían entre ellos. Los cargueros acabaron de dar la vuelta y se lanzaron hacia el claro a toda velocidad. El aullido de sus motores rompía el silencio imperante. Los guardias reales cambiaron de posición y se colocaron delante del emperador, cubriéndolo parcialmente con sus propios cuerpos, y empezaron a disparar tan rápido como les era posible contra las naves atacantes. Impactaban una y otra vez, pero aquellos pequeños disparos no causaban daño alguno. Bader se adentró más profundamente en la fuerza. A su lado, sentía como su maestro reunía todo su poder. En ese momento, se deleitó en la unión de los dos, en su poder combinado en estado puro. Los cargueros abrieron fuego, dibujando gruesas líneas de plasma en el aire. Los disparos hacían saltar la tierra, destruían los árboles y calentaban el aire del claro de la jungla. Entregado completamente a la fuerza, Bader anticipaba los disparos que normalmente le impactarían, percibía los ángulos apropiados de impacto y desviación y daba golpes rápidos y certeros con su espada de luz, un primer disparo, luego un segundo y luego un tercero. Pero no los desviaba hacia los árboles, sino que se los devolvía a las naves. El calor y la energía de los disparos blaster lo impulsaba hacia atrás.
A través de sus guantes, notaba que la empuñadura de su arma se iba calentando. Su maestro hacía lo mismo con su espada de luz. Los movimientos elegantes de su espada roja describían un escudo protector a su alrededor, desviando los disparos de la segunda nave y devolviéndoselos. Las dos naves intentaron evitar los disparos redireccionados, una virando a la izquierda y la otra a la derecha, pero lo único que lograron fue que sus motores y sus vientres quedaran expuestos a los disparos. Los motores explotaron en una nube de llamas y humo. El emperador levantó los brazos. Con una mano formó una garra y empezó a despedir unos rayos abruptos de fuerza, que durante unos momentos lo conectaron con la nave. Vader se imaginó el interior del carguero, iluminado por los rayos de su maestro, los pilotos gritando y retorciéndose de dolor mientras el poder del lado oscuro les rasgaba la piel. El emperador apretó la otra mano, controlando la nave con la fuerza. Vader también levantó una mano y dirigió el poder de la fuerza hacia la otra nave. Vader se entregó a la fuerza con su furia hirviente y omnipresente, y la utilizó para controlar el carguero y enviar la nave entera hacia el suelo, gruñendo a causa del esfuerzo. A través del respirador se oía su respiración acelerada por el sobreesfuerzo. Los motores de la nave estaban tan dañados que no pudieron compensar el movimiento descendente impuesto por el poder de Vader. El carguero cayó en picado y se estrelló contra el suelo. Vader imaginaba los gritos de los pilotos al precipitarse contra la jungla. La nave desapareció detrás de los árboles y explotó, haciendo temblar el suelo y despidiendo una bola de fuego que se elevó por encima de las copas de los árboles. Una nube de humo negro subió hacia el cielo oscuro. Vader escuchó una segunda explosión a sus espaldas. Su maestro había hecho que la segunda nave se precipitara contra el suelo de la misma forma. Después de las dos explosiones, la jungla se quedó un momento en silencio. Un silencio roto únicamente por la respiración de Vader. Entonces volvieron a escucharse los trinos, chirridos y aullidos de la fauna de Rilot. Vader, su maestro y los dos guardias reales estaban intactos, rodeados de los cráteres humeantes que los disparos habían sembrado por el claro de la jungla. Los guardias reales miraron a Vader y a su maestro. Vader visualizó las miradas de asombro que debían de tener debajo de los cascos. Sabían que el emperador era poderoso, pero Vader dudaba que hubieran visto jamás una demostración tan clara y directa de poder. Usted, dijo Vader, dirigiéndose al que tenía más cerca. Sargento Dees, señor, respondió el guardia, haciendo una reverencia con la cabeza. Compruebe los restos de esas naves, Sargento Dees. Si hay supervivientes, tráigamelos. Sí, Lord Vader, respondió Dees. Se colgó el rifle blaster y se adentró corriendo en la jungla. Vader le dijo al capitán: vuelva al dispositivo de comunicaciones. Póngase en contacto con nuestro ejército. Su maestro le puso la mano en el hombro. El poder que tenía en sus manos era palpable. Parece que los traidores nos han encontrado, dijo el emperador. Por lo que se ve, sus sospechas se confirman, Lord Vader. Nos están dando caza. Insisto en que creo que tendríamos que salir de aquí ya, respondió Vader. Estoy de acuerdo, amigo mío. El capitán, que estaba intentando activar las comunicaciones, se dirigió a ellos. Excelencias, no puedo conseguir una señal. No tiene sentido. Para que no funcionen estas comunicaciones, tiene que haber caído la red de todo el planeta. Vader se acercó al dispositivo de comunicaciones. Al oír las descargas intermitentes de estática, entendió inmediatamente lo que significaba. Están bloqueadas, dijo. Entonces se volvió hacia su maestro. Vendrán más. Su maestro sonrió. Entonces parece que la cacería acaba de empezar. No tardó en volver el sargento Dees, que les comunicó que no había habido ningún superviviente. Eso es lo que había supuesto Vader, aunque deseaba fervientemente capturar uno de esos revolucionarios con vida. Y pronto. El pitido monótono y repetitivo de una alarma estaba taladrando la sien de Morse. Abrió los ojos y parpadeó bajo la luz antiséptica del compartimento de pasajeros de la lanzadera. El humo y el punzante hedor ionizado de los cortocircuitos invadían el aire del habitáculo. Estaba de espaldas al suelo de metal, mirando fijamente una luz empotrada que se iba enfocando y desenfocando.
Sus pensamientos confusos empezaron a aclararse, a ordenarse, de modo que empezó a entender lo que estaba pasando. Habían disparado contra la nave. La habían derribado. Habían perdido el soporte vital, el compartimento se había llenado de humo. ¿Qué era esa maldita alarma? ¿Por qué no había muerto? ¿Dónde estaba Braid? ¿Braid?, dijo Morse. Al pronunciar esa palabra, sintió una palpitación en la cabeza. Lo reconoció como un efecto secundario de la falta parcial de oxígeno. También comprendió rápidamente que si podía pensar con claridad es que había sobrevivido. Se palpó el cuerpo y comprobó que no tenía nada roto. Se apoyó en el suelo con un brazo. Su cuerpo obeso y entrado en años le dolía, pero logró incorporarse. Parpadeó varias veces para deshacerse de un ligero mareo. A través de una de las ventanas pudo ver la luz del crepúsculo. Se puso en pie, haciendo una mueca de dolor por el esfuerzo que le suponía. Se acercó a la ventana y observó la superficie rocosa de color beige de Rilot. Del suelo agrietado salían montículos rocosos grandes y pequeños, y el viento omnipresente levantaba nubes de tierra seca. ¿En qué parte del planeta estaba? No conocía el terreno con profundidad como para especular. Activó el comunicador. ¿Braid? No obtuvo respuesta. ¿Quién los había derribado? Braid le había dicho que era una nave escolta imperial. Pero, ¿por qué había disparado contra la lanzadera de Morse? Empezó a cambiar la frecuencia del comunicador para llamar a Belcor, pero vaciló. Belcor la había enviado a dar la vuelta al planeta para ir a rescatar a alguien. No a alguien. A personalidades importantes. A Darth Vader y al emperador. Soltó un insulto, una oleada de ansiedad la despertó completamente. ¿Qué había ocurrido con ellos? ¿Habían sobrevivido a la destrucción del peligro? No tenía ni idea de lo que estaba ocurriendo. De alguna forma se habría activado el piloto automático durante el descenso de la lanzadera, pero no sabía ni siquiera cuánto tiempo había estado inconsciente. Otra vez, iba a activar el comunicador para llamar a Belcor, un hábito. Siempre que tenía un problema, llamaba a Belcor. De nuevo, vaciló. ¿Qué era lo que producía ese maldito pitido? Miró a su alrededor y por fin descubrió de dónde provenía, de un ordenador atascado en el reinicio. Al apagarlo, el pitido se detuvo. Se quedó ahí un rato, observando su propio reflejo en la pantalla oscura del ordenador. Tenía sangre de una herida en la frente y el ojo izquierdo estaba hinchado. Tenía la sensación de haberse dislocado un hombro, pero puso a prueba el movimiento y comprobó que seguramente solo se lo había golpeado durante el descenso. Probablemente se había caído y se había golpeado el hombro contra algo. Volvió a intentar reconstruir los hechos. Tan pronto como su nave había llegado al campo de escombros del peligro, les habían atacado. De todas las naves que había ahí arriba, atacaron precisamente a la suya. Y fue ni más ni menos una nave escolta imperial. Estaba claro que unos traidores habían secuestrado la nave escolta, pero ¿era posible que Belcor estuviera implicado? Le parecía poco probable, pero ¿era posible? Durante años, el movimiento Rilot Libre había conseguido estar siempre un paso por delante de Belcor. ¿O no? En cuanto Darth Vader y el emperador aparecieron en el sistema de Rilot, una visita que no era de dominio público, fueron atacados por fuerzas vinculadas al movimiento. Teniendo en cuenta la sofisticación y la escala del ataque, esas fuerzas estaban colocadas cuidadosamente. Y entonces la propia Morse fue enviada a una operación de rescate, quizá para no arrebatarle el mando a Belcor en el planeta, y fue atacada inmediatamente. Empezó a pensar en los últimos meses, incluso años, recordando los éxitos del movimiento Rilot Libre. Belcor siempre tenía una explicación plausible. Ahora Morse se preguntaba qué clase de explicación podría justificar el ataque a un destructor estelar imperial. Su convicción cada vez era más sólida. Solo había una explicación posible. El movimiento tenía que contar con ayuda imperial. De cargos imperiales significativos. Belcor. Todo giraba alrededor de Belcor. Morse soltó un insulto que resonó en el compartimento de pasajeros, y corrió a la carlinga. Abrió la puerta y encontró a Braid desplomado en su asiento. La cabeza le colgaba en un ángulo extraño, tenía la lengua fuera y el cuello estaba claramente roto. Probablemente había muerto cuando les atacaron.
Ese piloto llevaba años a su servicio. Lo siento, Braid, dijo Morse. Accedió al ordenador principal y comprobó los registros y el estado de la nave. Efectivamente, el piloto automático se había activado en algún momento cuando la nave había recuperado la potencia. Cuando esto ocurrió, Braid ya estaba inconsciente o muerto, claro. La nave había aterrizado cerca del ecuador de Rilot. La lanzadera había sufrido algunos daños durante el ataque, pero estaba en su mayor parte intacta y podía volar sin problemas. Hacía tiempo que Morse no pilotaba una nave, pero pensó que podría manejar una lanzadera. Desabrochó a Braid, lo cogió por debajo de las axilas y lo arrastró al compartimento de pasajeros. Incluso un esfuerzo tan pequeño la hizo sudar y resoplar de cansancio. Pensó en lo mucho que se había echado a perder. Lo había echado todo a perder. Y había pagado por ello. Maldiciendo su propia indolencia, tumbó a Braid en el suelo con una gran dignidad y regresó a la carlinga. Se sentó en el asiento del piloto, encendió los motores y justo en ese momento se dio cuenta de que no sabía a dónde ir. Sin duda no podía volver al centro de operaciones, al menos no inmediatamente, teniendo en cuenta sus sospechas sobre Belcor. Buscó en la computadora de navegación si había bases imperiales cerca. Debería saber cuáles había cerca sin tener que buscarlo en el ordenador, pero se había desocupado tanto de sus obligaciones en los últimos años, que solo conocía muy por encima los recursos imperiales del planeta. La base más cercana era la base de comunicaciones del Ecuador. El comandante era Sten Borcas. Muy bien, murmuró Morse. Sabía que podía confiar en Sten. Habían servido juntos como tenientes. Era un oficial radicalmente fiel al imperio. Si Belcor estaba tramando algo, Sten nunca formaría parte de ello. Activó el comunicador de la nave y llamó al núcleo. No había señal, solo el rumor constante de la estática. Pensando que el sistema de comunicaciones no funcionaba correctamente, Morse realizó una comprobación del sistema. No parecía haber ningún problema. Frunció el ceño. Solo se le ocurrían dos explicaciones para que no hubiera señal en un sistema de comunicaciones operativo. Ninguna de las dos era buena. Se le hizo un nudo en el estómago. Durante un momento tuvo una idea, estúpida y fugaz. ¿Y si Belcor había preparado un golpe de estado y se había apoderado de todo el planeta después de matar a Vader y al emperador? Pero era absurdo. ¿O no? Se dijo a sí misma que era absurdo. Lo que tenía claro era que necesitaba descubrir qué estaba pasando exactamente. Al despegar, vio toda la superficie del planeta a sus pies. Conforme ganaba altura, tuvo una extraña sensación de incorporeidad. Era porque hacía años que no experimentaba el vuelo desde dentro de la carlinga. Sin embargo, no tardó en orientarse. La computadora de navegación marcaba la dirección, y Morse logró volar razonablemente bien. A unos 50 kilómetros de la base de comunicaciones, vio varias columnas de humo negro que salían del suelo y se perdían en el cielo del anochecer. Por un momento se planteó la posibilidad de que la base estuviera destruida, pero al acercarse observó que las antenas de comunicaciones eran las que se habían llevado la peor parte. La ausencia de señal en el comunicador tenía sentido. ¿Pero qué? De repente, empezó a sonar una alarma en el ordenador, indicando que los cañones de la base habían fijado su objetivo en la nave. Se activó el comunicador y escuchó una voz, aunque con el sonido hueco y deficiente de la comunicación de corto alcance. Identifíquese, lanzadera. Y no se acerque más. Morse empezó a toquetear los controles, intentando apagar los motores mientras activaba el comunicador. No. Yo. Aquí la Moff Delian Morse. Hubo una pausa, entonces habló una voz que le resultaba conocida. Necesitaré confirmación visual. En caso contrario, procederemos a derribarle, amenazó Sten Borcas. ¿Me lo puede repetir? Respondió Morse. Confirmación visual, señora. Ahora mismo. O me veré obligado a disparar. ¿Qué? Ahora, por favor, dijo Borcas con firmeza. Morse recorrió todo el panel de comunicaciones buscando el botón que servía para abrir una conexión visual. No estaba familiarizada con los controles y necesitó un tiempo para buscar, mientras la alarma de objetivo fijado aullaba sin parar. Espere, pidió Morse. Espere.
Ahí, ya lo tengo. Se activó una pantalla integrada en la ventana principal. Vio la cara de Stenborkas, delgada y llena de marcas. A sus espaldas, oficiales subalternos y técnicos se movían incesantemente de un puesto a otro. Los ojos de Borkas, un poco demasiado juntos, se abrieron completamente al ver a Morse. Perdóneme, Moff. Hizo un saludo repentino y se puso colorado. Tenemos motivos para desconfiar. ¿Dónde está su piloto, señora? Solo estoy yo, respondió Morse. Más detalles en cuanto aterrice. Asígneme una plataforma de aterrizaje. Sí, señora. Morse aterrizó, se desabrochó y bajó por la rampa a toda prisa. Fuera la esperaba Borkas, acompañado de 2 tenientes y un pelotón de soldados de asalto. Borkas seguía siendo el hombre escuálido, calvo y bien afeitado de siempre. Todo el mundo recibió a Morse con un saludo mientras desembarcaba. Morse devolvió el saludo tan cuidadosamente como le permitía su hombro herido. Necesito un médico para la MOF, le ordenó Borkas a un teniente. Más tarde, intervino Morse. Antes de eso, tenemos que hablar. Las plataformas de aterrizaje estaban 10 metros por encima del resto de la base, de modo que podía ver claramente la devastación. Había varios incendios simultáneos. El aire olía a humo y plástico quemado. Pequeñas naves de mantenimiento y droides de contención de incendios recorrían toda la base, mientras equipos de técnicos y droides de mantenimiento corrían o rodaban de un lado a otro. Se gritaban órdenes por todas partes. Los platos satelitales, que normalmente eran las construcciones más grandes de la base, se habían derrumbado y habían quedado reducidos a montañas humeantes de metal retorcido y piezas de antenas esféricas. Estamos intentando restablecer la red de comunicaciones, le explicó Borkas. La tercera antena es la menos dañada. Estamos trabajando intensivamente para que al menos esté operativa parcialmente. Muy bien, respondió Morse, sin apartar la mirada de la destrucción. Unos 40 técnicos y una docena de droides de mantenimiento trabajaban en lo que debían de ser los restos de la tercera antena. Varias naves de mantenimiento volaban por encima del equipo, lanzando cables que los trabajadores empezaban a sujetar a la esfera exterior de soporte de la antena. ¿Cuándo ha sido? Hace unas 12 horas, señora. Más o menos. Nos informaron de la llegada de una nave escolta que traía altos cargos imperiales. Morse se tensó y se dio la vuelta hacia su viejo amigo. ¿Quién les informó? Borkas frunció el ceño. El centro de operaciones. O eso pensábamos. Aunque no puede ser. Supongo que los insurgentes piratearon el sistema de comunicaciones. Las credenciales parecían buenas, pero, evidentemente no lo eran. En cuanto bajamos los escudos, la nave empezó a disparar. Hicieron todo lo que ha visto en menos de un minuto. Menos de un minuto, repitió Morse como una necia, pensando en Belcor, en la traición. Borkas se le aproximó. Lo siento, señora. Cuando termine todo esto, evidentemente presentaré mi renuncia. Morse negó con la cabeza. De ninguna manera. Señora. No lo voy a permitir, Sten, esto no es culpa suya, afirmó Morse. Sabía muy bien de quién era la culpa, aunque no lo dijo, era culpa suya y de Belcor. Voy a necesitar todo el personal de confianza que pueda encontrar para recuperar el control de la situación. Borkas inclinó la cabeza en señal de agradecimiento. ¿Cuál es la situación, señora? Hay un vacío informativo. ¿Hay algún lugar en el que podamos hablar en privado? Preguntó Morse. Por supuesto. Sígame. Pero antes, hay un cadáver a bordo de mi lanzadera, dijo Morse. Un buen hombre. Ocúpese de él. Sten ordenó a un par de tenientes que se encargaran de Breizh, y los 2 oficiales acataron la orden inmediatamente. Estoy contenta de volverle a ver, Sten. Le dijo Morse a Sten mientras caminaban. Lo mismo digo, señora, respondió Borkas. Ojalá fuera en circunstancias mejores. Unos años antes, Morse había decidido delegar su autoridad sobre las operaciones imperiales en Belcor y no en Sten. Belcor le pareció más manejable, menos desafiante ante su autoridad. Se había arrepentido varias veces de su decisión, pero hoy más que nunca.
Tomaron un transporte hacia el edificio principal, una construcción hexagonal de 3 plantas, con paredes de cristal, situada en el centro de la base. Durante el vuelo, Morse estuvo practicando lo que iba a decir. Cuando aterrizaron, Borcas la condujo a través de una serie de ascensores y pasillos corredores repletos de actividad, hasta llegar a una sala de conferencias privada. Morse perdió la cuenta del número de saludos que recibió. El personal de Sten era muy disciplinado. «Tráiganos café y algo de comer», ordenó Borcas a alguien en el corredor. «Y también un calmante para el dolor», añadió Morse, haciendo una mueca a causa del dolor que tenía en el hombro y en la cabeza. Morse se hundió en uno de los asientos acolchados que rodeaban la gran mesa de conferencias. De repente, se sentía exhausta. Exhaló, dando unos golpecitos con los dedos en la mesa. «Entonces», dijo Borcas, sentándose y mirando hacia ella. «Hay un traidor entre nuestras filas». Morse le clavó la mirada, con las cejas levantadas, sonrojada. «¿Qué? ¿Cómo ha?» Llamaron a la puerta para anunciar la llegada de los medicamentos, el café y la comida. Borcas sirvió un café para cada uno, pero Morse tenía el estómago inestable y no creía poder ingerir otra cosa aparte de los medicamentos, que se tragó de golpe. Cuando el oficial subalterno se retiró, Borcas continuó. «¿Qué cómo lo sé? No es difícil deducirlo, señora. Le tienden una emboscada al peligro. Una nave imperial ataca la base de comunicaciones tras una orden cuestionable llegada desde el centro de operaciones. Ha sido desde el centro de operaciones, ¿no? ¿No significa que han pirateado la señal?» «No. No han pirateado la señal», le confirmó Morse. «Ha sido necesaria muchísima coordinación», concluyó Borcas. «Las autoridades imperiales han hecho la vista gorda, si no es que han colaborado directamente». «¿Ha sido un golpe de Estado?» Morse negó con la cabeza, sin apartar la mirada del fondo de la taza. «No lo podría asegurar», respondió ella, sin atreverse a mirarle a los ojos. «He estado ausente, Sten». «Sí», respondió Borcas. «Las cosas cambiaron cuando perdió a Murrah». «¿Cuánto hace?» «4 años». Morse asintió con la cabeza. Hacía mucho tiempo que no oía el nombre de su mujer en boca de nadie. Había muerto en un accidente de transporte en Coruscant. Un fallo mecánico hizo que el transporte colisionara contra un edificio. Murió Murrah y 10 civiles más. Durante meses, Morse no hizo más que pensar cómo se debería de haber sentido Murrah cuando el transporte se precipitaba contra el edificio. ¿Terror? ¿Resignación? La pérdida la deterioró, la destrozó. «Las cosas no cambiaron», aclaró ella. «Cambié yo». Después de la muerte de Murrah, se quedó sin propósitos en la vida. De alguna manera, se acomodó en esa falta de objetivos. Se volvió hedonista y perezosa. Peor todavía, perdió la habilidad o las ganas de distinguir a un buen comandante de un adulador. Por eso había promocionado a Belcor y a gente como él, ignorando a oficiales como Sten Borcas. Y ahora había perdido un destructor estelar, al emperador, a Lord Vader y un planeta entero. «Me olvidé de usted, Sten. Lo siento». Los labios finos de Sten formaron una sonrisa aún más fina. «Nunca me he sentido olvidado». Morse sabía que era mentira, pero aceptó sus palabras porque entendió la intención que había detrás. «¿Puedo confiar en usted ahora, Sten? ¿A pesar de todo?» «Como siempre, señora». Morse asintió y empezó a hablar con franqueza. «Belcor Dry es el traidor. Estoy casi segura». Borcas la escuchaba con los músculos tensos, bebiéndose el café. El desdén en su mirada era más elocuente y mordaz que cualquier insulto que le pudiera dirigir a Belcor. Además, siguió diciendo Morse. Vaciló durante un momento, con la boca seca, antes de poder pronunciar las palabras siguientes. Darth Vader y el emperador estaban a bordo del peligro. Borcas la miró fijamente, totalmente perplejo. Le empezó a temblar la mano, haciendo saltar café de la taza, así que la dejó sobre la mesa. ¿Estaban a bordo cuando explotó? Morse negó con la cabeza. No lo sé. Mi lanzadera se desvió para ayudar en el rescate de unos altos mandos. Quizás se referían a ellos. Pero esta desviación en principio la propuso Belcor.
Podría tratarse de una simple estratagema para que me mataran los rebeldes durante la operación de rescate. Nos atacaron en cuanto nos tuvieron al alcance. Tenían el identificador de su nave, dijo Borcas. Sí, afirmó Morse. Esto significa que si Vader y el emperador salieron del peligro, seguramente también tenían su identificador. Borcas le clavó la mirada. Espere. Eso es. ¿El qué? El mensaje interceptado. No le sigo, dijo Morse. Borcas empezó a hablar muy rápido. Durante el ataque a esta base, interceptamos una comunicación con la lanzadera por un canal abierto. Hemos tardado bastante en desencriptarlo y solo hemos logrado comprender una parte. Pero mencionaba a Vader. Al recibirlo, he supuesto que hablaban en código o que no tenía sentido. Morse estaba medio levantada de la silla. ¿Le mencionaba? ¿Qué decía? Borcas se levantó y empezó a caminar de un lado a otro de la sala, mirando al suelo. Coordenadas, señora. Si Vader y el emperador han escapado en una nave y han llegado al planeta, los revolucionarios saben dónde han aterrizado o se han estrellado. Morse también se puso en pie. Pero entonces nosotros también. ¿Qué tiene aquí, Borcas? En términos de personal militar, ¿qué vehículos? He visto los soldados de asalto. ¿Qué más tiene? Necesito llegar a esas coordenadas. Borcas asentía con la cabeza, preparándose para la propuesta implícita de Morse. Tenemos transportes y vehículos de mantenimiento, nada armado. En cuanto a personal, tengo principalmente técnicos y un puñado de oficiales novatos. En total tengo unos 20 soldados de asalto y quizá unas 10 personas más lo suficientemente familiarizadas con un blaster para ser de utilidad. 11, contándome a mí. Eso tendrá que servir, dijo Morse, poniendo las manos sobre la mesa. Pero usted no viene, Sten. Señora Mayor, usted se va a encargar de restablecer la red de comunicaciones. Cuando lo haga, se va a dirigir a los oficiales en los que podamos confiar. Solo los oficiales que sabemos que son incapaces de cometer traición. Y les pedirá que reúnan a todos los soldados de asalto de Rilot y que me los traigan todos a mí. No podemos fiarnos de nadie más. Sea lo que sea que esté ocurriendo aquí, ya sea un golpe de estado o un intento de asesinato, empieza por matarme a mí, al emperador y a Vader. Voy a asegurarme de que no ocurra nada de esto. Y entonces voy a acabar con Belcor y con el movimiento Rilot libre. Deben de pensar que hoy es su gran día. Yo voy a hacer que este sea su último día. Sten negó con la cabeza, con la cara enrojecida. Señora, puedo dejar aquí a alguien de confianza. Prefiero acompañarle. No tengo que informarle de nada. Mi sustituto va a supervisar las reparaciones tan bien como yo. Morse miró fijamente a Sten y vio el deseo de hacer algo, lo que fuera, y lo comprendió muy bien. De acuerdo, Sten. Vendrá conmigo. Repartiremos los soldados entre uno de sus transportes y mi lanzadera. Que todo el mundo coja las armas sin perder un minuto y se prepare para salir. Sí, señora, respondió Borcas, haciendo un saludo.